Imagina. Imagina entrar en un gimnasio donde todo resuena. Las voces rebotan en las paredes. El silbato estalla sin aviso. El balón golpea el suelo como un tambor constante. Más rápido, en equipo, sigue las normas. Imagina que el ruido no es solo ruido, que las luces no solo son luces, que cada cambio inesperado se siente como perder el equilibrio. El deporte parece un espacio de inclusión, pero sin embargo no siempre lo es. ¿Qué pasa cuando el cuerpo necesita otro ritmo? Cuando las normas cambian sin explicación, cuando el entorno no se adapta. ¿Y si el problema no es la persona, sino cómo entendemos el deporte? Hoy hablamos de TEA y deporte, de barreras invisibles y de todo lo que puede cambiar cuando el entorno se adapta. Bienvenidos y bienvenidas a ese momento del día que solo nos pertenece a nosotras. Ese momento de parar, de respirar, de tomar una taza de té y mirar el mundo con otros ojos. Ese momento es solo nuestro y aquí lo llamamos TEA Time. Hoy vamos a hablar de un tema que surge a menudo cuando hablamos de infancia, de bienestar, de salud y es el deporte. Sin embargo, no vamos a tratarlo desde una mirada idealizada o desde el pensamiento de que todo el deporte es positivo para todo el mundo, sino desde una visión crítica y honesta. Es por ello que vamos a hablar de deporte y TEA. Porque el deporte puede ser muchas cosas. Puede ser disfrute, conexión con el propio cuerpo, regulación, pero también puede ser ansiedad, frustración, sensación de no encajar, y de esto último se habla mucho menos. En este sentido, vamos a centrarnos en qué papel juega el deporte a lo largo de la vida de las personas con TEA y por qué en muchas ocasiones este tema se convierte en una gran fuente de malestar para estas personas. También hablaremos sobre qué barreras siguen existiendo y qué podemos hacer como profesionales, como familia, pues para adaptar estos entornos para que sean accesibles y seguros para todo el mundo. Porque el deporte no debería ser una prueba forzada de resistencia ni de adaptación. El deporte puede ser identidad, bienestar, pertenencia y sobre todo el deporte es un derecho, no un favor. En el Minuto Azul de hoy queremos hacer algo muy sencillo pero que es muy importante y es parar antes de dar consejos y de recomendar actividades. Y en esa pausa a mí me gustaría lanzar la pregunta que va a orientar todo el capítulo. ¿Está el deporte realmente pensado para todas las personas o solo para quienes encajan en un molde muy concreto? Cuando hablamos de autismo por parte de profesionales incluso, surge casi inminentemente la herramienta del deporte pues para mejorar la conducta, para reducir la ansiedad o como una recomendación para mejorar las habilidades sociales. Sin embargo, se nos olvida la parte de preguntarnos cómo se vive ese deporte, a qué precio emocional hará el deporte esa persona y sobre todo para quién está diseñado. Además que pienso que no es lo mismo un deporte adaptado que un deporte tolerado. También pienso que no es lo mismo participar que sentirse incluido y sobre todo que no es lo mismo hacer un deporte por placer que hacerlo por presión. En este capítulo vamos a centrarnos en abordar qué beneficios puede traer el deporte a la vida de las personas con TEA cuando éste se adapta a sus necesidades, pero también lo que ocurre cuando por el contrario no está adaptado a sus necesidades comunicativas, sensoriales y emocionales. Porque para mí la inclusión no se trata de lanzar a una persona hacia un espacio que no está preparado, sino de transformar para que ese espacio deje de ser hostil. No se trata de forzar una inclusión, sino de transformar poquito a poco desde la empatía, desde el cariño y sobre todo desde el apoyo. En esta sección queremos detenernos en desmontar algunas de las ideas que siguen estando muy presentes hoy en día cada vez que hablamos de deporte y TEA. Aunque en muchas ocasiones estas verbalizaciones no se realizan con mala intención,
acaban generando más daño que ayuda. En primer lugar, uno de los mitos más frecuentes es pensar que el deporte siempre es positivo para las personas con TEA. Esta afirmación tan extendida, pues al final simplifica una realidad mucho más compleja. Es verdad que el deporte es beneficioso, por supuesto, pero se tienen que dar determinadas condiciones. No cualquier deporte, no de cualquier manera y no en cualquier contexto. Si al final planteamos una actividad deportiva en la que hay una sobrecarga de estímulos, de ruido, hay una norma implícita, al final una actividad que debería ser algo que favorezca un disfrute se convierte en una fuente de ansiedad y de frustración. Otro mito que se me ocurre es cuando se interpreta la no participación como falta de interés. Incluso cuando una persona con TEA acaba rechazando una actividad deportiva, solemos escuchar frases como es que no quiere, es que no se esfuerza, es que no le gusta. En este sentido, el rechazo no tiene que ver con el deporte en sí, sino cómo se vive. La falta de previsibilidad, la exposición a entornos sociales, no saber qué se espera de ella o incluso el contacto físico no deseado. En este sentido, no deberíamos hablar de no interés, sino más bien como un método de autoprotección de la persona. Y en esta línea también pienso que muchas veces es muy común escuchar, ¿no?, que la persona tiene que acostumbrarse. Acostumbrarse no significa adaptarse, ni mucho menos regularse, ¿no? Y la adaptación no tiene que ser un privilegio, sino una condición básica para una participación real. Nadie aprende ni nadie disfruta en un contexto que percibe como amenazante. Es fundamental que desmontemos estos mitos porque al final dejamos de poner el foco en la persona y empezamos a cuestionar cómo está diseñado el entorno. La inclusión no empieza cuando la persona tiene que cambiar para encajar, sino cuando empezamos a cambiar el mundo para que deje de excluir. Y ahora vamos a abrir nuestro espacio profesional. Después de reflexionar sobre experiencias, mitos y barreras, queremos aterrizar todo lo que hemos compartido en algo muy concreto: herramientas, evidencia científica y práctica real. Para ello contamos hoy con José, que viene a hablarnos desde una mirada profesional sobre la relación entre ejercicio físico y TEA. Vamos a profundizar en qué nos dice la evidencia, qué beneficios están respaldados por la investigación y sobre todo qué claves prácticas pueden ayudarnos a diseñar experiencias deportivas más respetuosas y eficaces. Porque hablar de inclusión no solo es una cuestión de intención, es también una cuestión de conocimiento. José, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues José, para empezar nos gustaría que nos contases brevemente cuál ha sido tu recorrido profesional y bueno, cómo llegas a conocer un poco el ámbito del ejercicio físico y del trastorno del espectro autista. Pues yo diría que mi profesión principal es la de docente. Yo soy profesor, en concreto del grado de deporte, tanto de enseñanza como de acondicionamiento. Y la profundización en este caso, en el tema que vamos a ver hoy, surge de la asignación del módulo o asignatura de actividades físico-deportivas para la inclusión social. Y dentro de ese contenido, pues se trabajan trastornos del neurodesarrollo, como puede ser en este caso el TEA. Y a partir de ahí empezamos a profundizar en qué herramientas pueden ser mejores para este colectivo o cómo debe estar adaptado el ejercicio, porque no todos los ejercicios se pueden hacer de la misma forma. Entonces, en definitiva, creo que ese abordaje puede ser el interesante. Y pues aquí estamos a día de hoy. Qué importante es que se traten estos contenidos dentro de los grados. En este sentido, desde la evidencia científica, ¿podrías contarnos qué sabemos actualmente sobre la relación entre ejercicio físico y personas dentro del espectro? Pues mira, lo más importante para empezar, para que lo tengamos en cuenta los profesionales y las familias sobre todo, es que el ejercicio no es una solución clara, sino que nos puede ayudar. Y entender el ejercicio como la ayuda hace que si no se cumplen los objetivos concretos no nos frustremos. Si dejamos todas las esperanzas puestas en el ejercicio, puede ser que abandonemos antes de tiempo y que nos frustremos cuando vemos que esos objetivos concretos, que veremos cómo podemos fijarlos, no se cumplen. Entonces es importante tenerlo en cuenta como
un recurso más dentro de lo clínico o de la conducta. Eso es muy, muy importante. Y a partir de ahí lo que parece que el ejercicio tiene más efecto es sobre todo, entre otras muchas cosas, en signos y síntomas como la estereotipia o los impulsos o las conductas más repetidas. Y ahora vemos de manera concreta cómo pueden afectar. Si os parece bien. Por supuesto, sigue adelante. Bien, muy bien. Esto en definitiva y como traducción para la familia es que al final la tolerancia a los cambios que a veces se nos repercuten un poco con este tipo de colectivo, con niños y niñas dentro del espectro autista, y se pueden ver mucho mejor, al igual que el aprendizaje. Una de las cosas que se tienen mucha expectativa, la expectativa muy alta, es en la comunicación y la dimensión social. Y ahí volvemos otra vez al principio. El tener la expectativa alta implica que si no se están cumpliendo los objetivos, nos frustremos. Y parece ser que el ejercicio, y es importante tener en cuenta que sea dentro de una estructura social clara, como por ejemplo los deportes de equipo. Si hacemos ejercicio de forma individual, no significa que no esté bien, de hecho tiene sus beneficios. Pero en este caso, si quiero mejorar la comunicación, parece ideal, y además es relativamente evidente, que si lo hacemos en deportes de equipo, por ejemplo, donde haya más comunicación con otros niños, con otras niñas, con otras personas que no tengan este trastorno del espectro autista, pues ahí es donde se pueden ver beneficios. Y es curioso porque hay muchos estudios sobre baloncesto en grupitos pequeñitos en niños. No significa que otros deportes de equipo no funcionen, pero parece que el baloncesto, que tiene un componente motor muy importante, hace que junto con la comunicación pues mejore esta dimensión. Otro aspecto muy importante y que parece que las familias reportan mucho es el sueño, que afecta mucho y que el descanso no es oportuno. Y esto indirectamente puede afectar a que haya mayores autolesiones, luego lo veremos después, que haya comportamientos más repetidos, que haya un impulso algo más grande. Y parece que el ejercicio puede mejorar el sueño, sobre todo en eficiencia, que hay un mayor descanso y que además el niño o la niña se duerme antes, la latencia del sueño. Bueno, esto parece importante porque, como hemos dicho antes, a la hora de evitar, y hablaremos de ello, de más autolesiones, de evitar también que haya comportamientos repetidos e incluso una mayor tolerancia a los cambios, pues hace que en este caso pues, el sueño se ve beneficiado e indirectamente otras muchas cosas. Y uno de los aspectos importantes también, y creo que son muy interesantes porque además Rocío habló hace unos días, hace algunas semanas, sobre la autolesión y sus tipos, no está tan estudiado. Es cierto que la autolesión como componente no está tan estudiado, pero sí que indirectamente podemos sacar algunas conclusiones. En este caso, si el ejercicio nos permite que haya una mejor regulación emocional, ¿no? Que puede ser uno dentro de los tipos de la autolesión, o que también haya esa limitación en la comunicación que también puede afectar a la autolesión se vea mejorada y beneficiada por el ejercicio, pues parece que eso hace que haya menos conductas repetitivas, que haya menos autolesiones y que además no haya comportamientos tan restrictivos. Hasta ahí es lo que parece que el ejercicio puede mejorar dentro de los patrones más comunes dentro de este espectro. Y podríamos resumir también, de manera general, que tenemos el entrenamiento de fuerza, que para que las familias lo tengan claro, sería el entrenamiento que podemos hacer en un gimnasio o que incluso lo podemos hacer en casa, como ahora veremos. Ejercicios en máquinas, por así decirlo. Y el entrenamiento de resistencia, podemos concluir, aunque no hayamos empezado todavía, en que lo ideal sería combinar las dos cosas. Pero es importante entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Y en resumen, parece que el entrenamiento de fuerza hace que el niño o la niña, el adolescente o la persona con trastorno del espectro autista pueda gestionar mejor su fuerza dentro de las autolesiones, dentro de comportamientos donde puede mostrar esa fuerza hacia otra persona. Pues parece que ese ejercicio de fuerza hace que motormente controle mucho más y parece que podemos evitar eso. Y luego el entrenamiento de resistencia parece interesante porque generamos cierta fatiga. Esto parece un poco provechoso, pero generamos cierta fatiga en ese niño o niña y hace que eso luego disminuya esa repetición de las autolesiones o esa fuerza descontrolada, por así decirlo. Y además disminuye el estrés, puede disminuir la ansiedad y además el sueño mejor, que es lo que hemos visto al principio. La idea es mejorar el sueño porque luego la atención y la conducta diurna durante el día mejora. Pues parece que es el resumen. Y claro, todo esto es muy teórico, pero lo interesante es luego que las familias entiendan cómo podemos aplicarlo, ¿no? Pero lo está explicando muy eso, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por la forma en la que lo estás explicando, porque queda bastante claro todos los beneficios
que aporta el ejercicio físico al ámbito del trastorno del espectro autista, y creo que también lo que estás diciendo conecta mucho con lo que previamente hemos hablado nosotras, que es el hecho de que el ejercicio puede tener una amplia gama de beneficios, tanto a nivel, como has dicho, motor, de sueño, de regulación. Pero claro, en este sentido hemos hablado que dentro del espectro autista no todo vale, no cualquier deporte vale, y se tiene que dar ciertas circunstancias. Entonces nos gustaría preguntarte si desde tu experiencia, ¿qué características piensas que debe tener un programa de ejercicio realmente adaptado? Y aquí siempre desde el principio hemos empezado a decir parece que, parece que, parece que. Y en realidad, claro, es que son pautas tan generales que como hay tantas características particulares, puede ser que una cosa funcione muy bien para una persona y otra cosa no funcione para nada con otra. Entonces siempre hablamos de parece porque al final todo es muy general y lo ideal es ir a lo concreto. Y parece que en torno a 2 o 5 días, por empezar desde lo más general y concretar, entre 2 y 5 días de ejercicio a la semana, entre unos 40 y 45 minutos puede ser suficiente, no hay que agobiarse mucho más. Y luego cuando hablamos de microdosis diaria, no tenemos por qué cumplir esos 2 o esos 5 a la semana, cuando hablamos de microdosis diaria, minutitos concretos, o cuando vemos que podemos percibir que hay comportamientos algo más estresantes, podemos utilizar el ejercicio como herramienta para evadir ese estrés. Parece que podemos empezar en casa, no tenemos por qué ir a instalaciones deportivas. Empezando en casa podemos comenzar con ejercicios de autocarga, que la persona utilice su propio cuerpo para hacer el ejercicio. Y podemos utilizar una silla para sentarnos y levantarnos. Establecer una serie de repeticiones, muy importante que establezcamos una estructura clara de lo que tenemos que hacer, que además sea previsible y que en la medida de lo posible sea demostrada antes, para que se produzca una adaptación sensorial, que vemos que eso luego puede provocar cierta autolesión. Pues la idea es dejar todo lo más claro posible para que el sujeto, el niño, la niña, el adolescente, o la persona adulta, sea capaz de llevarlo de la mejor manera. Entonces, teniendo en cuenta eso, con una estructura clara, podemos empezar con ejercicios utilizando el propio cuerpo, sentarnos y levantarnos de una silla, empujar la pared, empezar a empujar el suelo haciendo las típicas flexiones, y luego también podemos trabajar mucho las respiraciones, sobre todo porque parece que estimulamos el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, por así decirlo, y en este caso podemos evitar situaciones estresantes, ansiedad, y luego a la larga, como hemos dicho al principio, mejorar el sueño, mejorar el descanso, y al final eso evitará, o más que evitar, podemos prevenir o disminuir ese tipo de comportamientos repetidos que generan ese estrés, esa ansiedad. Y lo que sí es muy importante también es que para las familias, para los profesionales, con nuestro hijo o nuestra hija, que en este caso se encuentra en esta situación, es importante establecer y elegir objetivos, pero no querer medir mucho. Si yo quiero mejorar el sueño, quiero mejorar el estrés, quiero mejorar la ansiedad, claro, yo quiero mejorar muchas cosas, pero si elijo desde el principio todos los objetivos, no voy a saber si lo estoy cumpliendo. Entonces necesito elegir uno o dos objetivos concretos: el sueño y la ansiedad, o el sueño y las autolesiones, o las autolesiones y el comportamiento repetido, o las autolesiones y la tolerancia a los cambios. Elijo uno o dos objetivos muy concretos para luego poder medirlo en torno a 2, 3, 4 semanas, ver si el sueño ha mejorado, porque yo he elegido el sueño. Pues veo que el sueño ha mejorado, veo que el descanso ha mejorado, veo que mi hijo o mi hija se provoca menos autolesiones. Si elijo muchos objetivos, luego no tengo margen para medir y puede generar esa frustración dentro de la familia. Entonces, lo más importante, más allá de las pautas concretas, que son muy concretas y dependen de la persona, es elegir objetivos muy claros, muy limitados, para que podamos medirlos fácilmente. Y sobre todo para el sujeto, generar estructuras claras, demostrarlas para que con la vía auditiva lo puedan escuchar y mediante la vía visual, con la comunicación no verbal, lo pueda ver y le resulte mucho más ameno, mucho más fácil realizar. Y dejar también pautas claras de si es por tiempo, de si es por repeticiones. Podemos utilizar metrónomos e intentar llevar el tiempo, que eso vendrá muy bien para gestionar esa rutina. Y si vemos que el metrónomo puede agobiar, o el hacer X repeticiones puede agobiar y provocar ese estrés en la persona, pues simplemente quito ese apartado y simplemente hago que la persona se mueva, que en principio es lo más importante. Qué importante y qué interesante, la verdad que lo estás dejando muy claro, y creo que todos los que nos estén escuchando se podrán llevar algo para
llevarlo a cabo en su vida diaria. Y en este sentido, para las familias y los profesionales que nos puedan estar escuchando, ¿por dónde recomendaría empezar si quieren introducir el ejercicio físico de una manera respetuosa? Pues yo justo si desde la familia, luego hablamos de los profesionales, desde las familias considero que es importante contar con un profesional. Más allá de que nos escuchen, Sí. de que sigan nuestras pautas, como son pautas tan generales, si yo no tengo claro cómo puedo aplicarlas, lo ideal es trabajar con un profesional y que no solo el profesional la aplique, sino que el profesional me enseñe como madre, como padre del niño, que trabajemos en equipo, que sea una comunicación clara entre las tres vías, el sujeto, el niño, la niña, el adolescente o el adulto, que esté dentro del espectro autista, y la familia y el profesional. Eso es muy importante, contar con un profesional desde el principio. Y luego dentro del profesional es tener en cuenta todas las pautas generales que se establecen e intentar llevarlas a cabo y no ser excesivamente cuadriculado, porque como hemos dicho al principio, la ciencia nos dice una cosa, pero luego se ve que en la práctica, y por eso es tan complicado en este sentido, si fuera tan fácil, pues habría un mogollón de profesional. Pero en este caso es importante que las pautas generales las sepamos llevar al contexto concreto y tengamos cierta flexibilidad, porque es posible que una pauta concreta con un sujeto se cumpla y con otro no. Entonces es muy importante tenerlas claras, pero a partir de ahí trabajar y ser muy flexible a la hora de cambiar y no ser excesivamente cuadriculado con las ideas que tenemos o con lo que conocemos según la ciencia, porque de hecho hay muchos campos dentro de este ámbito que la ciencia o no termina de estudiar bien o al ser un espectro. Exacto. Es muy difícil dar en el clavo. Entonces la idea es, dentro de ese espectro, también tener un espectro de pautas o de ideas o de nociones para ir trabajando en función de la condición de la persona. Coincidimos muchísimo contigo porque de hecho es algo que hablamos en todos los podcasts que estamos teniendo, en todos los episodios, la necesidad de que cuando hablamos del espectro autista estamos hablando de unas características que es verdad que por lo general predominan, sin embargo la necesidad de atención a nivel individual con la persona para poder individualizar cualquier tipo de intervención. En este sentido, me gustaría preguntarte así para acabar, aunque después si quieres contarnos algo más, por supuesto, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a profesionales del deporte que quizá no se sienten preparados para trabajar con personas con TEA? Porque, bueno, como se está viendo, hay un gran número de casos de personas con TEA y es verdad que tanto docentes como profesionales de la salud cada día se encuentran con menos capacidad para abordar este tipo de casos. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle? Yo creo que al final el querer no deja de ser un riesgo, aunque entendamos que las personas dentro del espectro autista pueden ser capaces de llevar cualquier comportamiento, pueden hacer cualquier ejercicio. Como profesionales a veces nos duele que pensemos que por no ser capaces o por vernos vulnerables en esas situaciones, ya directamente las rechazamos. Yo no me voy a dedicar a este tipo de personas porque vaya que yo no consiga el objetivo concreto y por eso ser menos profesional. Yo dentro de los testimonios de muchos de ellos se ve un poco así. Si yo acoto mi nicho, seré mejor profesional. Pero yo creo que en este caso es al contrario. La idea es ser consciente de todas las limitaciones, no solo que tengan estas personas, sino las limitaciones que tenemos como profesional y que tiene la ciencia, porque como he dicho al principio, no todo se puede estudiar tan fácil. Entonces, dentro de esas limitaciones, es importante ser consciente de que podemos fallar y la idea es fallar y probar, fallar y probar, Exacto. fallar y probar, y dentro de ese ensayo y error ser capaces de dar en el clavo. Yo creo que como profesional es muy importante, más allá de saber exactamente lo que podemos aplicar o no, porque no tenemos por qué saberlo. Y es importante también tener en cuenta que contamos con más profesionales, que a lo mejor yo no soy el único, sino que yo soy profesional en el ámbito del ejercicio, pero el trabajo tiene que ser transversal. No se trata solo de yo soy profesional del ejercicio, pues pauto ejercicio y ya está. Que a lo mejor tenemos que hablar con otros profesionales en otro ámbito, en este caso como vosotras, para abarcar el ejercicio, aunque a priori vosotras no tengáis tantas nociones de ejercicio. Porque a lo mejor al profesional del ejercicio le faltan otras. Y lo ideal es trabajar en equipo. Y eso es importante. Y si no nos gusta trabajar en equipo, pues entonces yo prefiero trabajar yo. Y si yo no lo consigo, pues me voy a otro sujeto, me voy a otra persona, me voy a otro cliente. Cuando lo ideal es... Exacto. Al final se termina excluyendo a la persona. Vernos débiles, de que dentro de la debilidad luego está la fortaleza en ese sentido. Y creo que eso es lo más importante, porque ya os digo que no hay pautas concretas y que es muy difícil que todo se cumpla y que hay que ser flexible. Y todo a lo mejor lo que estamos diciendo aquí
puede ser que no sirva para nada para una de las familias y que para otra sirva mucho. Entonces, claro, lo importante es ser consciente de eso y a partir de ahí ir trabajando. Pues muchísimas gracias, Gracias por todo. No sé si quieres añadir algo más, algún mensaje final o... En resumen, es lo que hemos hablado al principio, que seamos capaces de contar con profesionales, que seamos conscientes de las limitaciones que podemos llegar a tener, que podemos ir encontrando y que en base a esas limitaciones, que esas limitaciones no nos impidan, sino que esas limitaciones impliquen que podamos avanzar más o menos lento de una forma u otra, pero que las consideramos como una herramienta más y a nuestro favor y no en contra, como si fuera una caja de herramientas. Pues hay cajas de herramientas con más o menos herramientas, pues a lo mejor tenemos una caja de herramientas más vacía y la idea es trabajar con esa que tenemos. Si otra persona tiene muchas, perfecto, pero lo ideal es con lo que tenemos ir trabajando y contar con profesionales de todo tipo, porque creo que con eso es como podemos avanzar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y pues que hayas podido compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con nuestra comunidad. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotras. Abrimos ahora nuestro té de hoy, la sección donde conectamos el episodio con lo que está ocurriendo fuera, en el día a día, en proyectos reales y en iniciativas que intentan cambiar las cosas. Hoy queremos poner el foco en 8000 sin barreras, una iniciativa que encaja de lleno con el tema que nos ocupa. Un proyecto que no entiende el deporte como un reto individual que hay que superar, sino como un espacio que debe adaptarse para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. 8000 sin barreras pone sobre la mesa algo fundamental. Las barreras no están en las personas, están en los entornos. Barreras físicas, pero también sensoriales, sociales y actitudinales que muchas veces pasan desapercibidas para quienes no las viven en primera persona. En este episodio tenemos la suerte de contar con Vanessa Almeida, que nos hablará directamente de este proyecto, de su experiencia y de por qué es tan importante repensar el deporte desde una mirada inclusiva y realista. Su testimonio nos ayudará a entender que la inclusión no es un añadido, sino una forma distinta y necesaria de diseñar los espacios desde el principio. Hola Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, Vanessa. Para quien no te conozca todavía, ¿cómo te presentarías en pocas palabras? Yo soy una deportista española con autismo, así me defino. Realmente porque he practicado de alta competición, he practicado 2 deportes, por eso digo que soy deportista. Primero he sido regatista y ahora soy alpinista. En este sentido, se está haciendo difusión pues, de tu reto y nos gustaría saber exactamente qué es 8000 sin barreras y qué objetivo principal persigue este proyecto. A ver, a mí me han detectado el autismo hace 4 años. He hecho toda mi vida deportiva de alta competición sin saberlo. Entonces, bueno, cuando nace 8000 sin barreras, nace pues con un propósito de visibilizar el autismo a través del deporte. Abrir conversación, que cambie la mirada hacia nosotros, porque parece que, bueno, yo como no lo sabía hasta hace poco, yo también tenía una idea equivocada del autismo. Entonces, bueno, esta es mi lucha, sobre todo porque da sentido a todo lo que he vivido y sobre todo también para ayudar a otras personas incluso que no pueden seguir hablar, como ya sabemos. Pues qué importante este tipo de iniciativas, ¿no?, que promueven el conocimiento de testimonios de personas autistas, porque al fin y al cabo nosotras llevamos una labor divulgativa, pero que mejor que una persona que lo vive en su día a día. Y bueno, en concreto nos gustaría saber por qué elegiste el deporte como herramienta central de este proyecto. Bueno, lo elegí porque soy deportista. Entonces, cuando nació 8000 sin barreras, ¿qué ocurrió? Pues justo a la vez que estoy descubriendo la montaña invernal y ya me empiezo a enamorar y poner en hiperfoco con ella, me detectan el autismo. Me pillé un cabreo monumental porque digo, tanto sufrimiento toda la vida. O sea, digo, ¿cómo es posible que no se me haya visto antes? Que yo me he movido por la universidad, digo, nadie. Entonces eso a mí me dio entre que el cabreo que me pillé, que eso pasa a la acción, yo pasaba a la acción. Entonces si lee todo eso y digo, esto lo tengo que darle un camino que tenga sentido para mí y también para otras personas, para el colectivo. Entonces, como me conoce muchísima gente en el mundo de la vela, dije, ya solo aquí ya voy a cambiar la mirada hacia el autismo porque
Creo que, y era algo necesario, yo lo tuve claro desde el principio. Pero bueno, he necesitado un tiempo, unos años, para ordenarme, para entender el autismo, porque cuando me dieron el diagnóstico me dieron un papel, algo clínico, y llegué a mi casa y claro, me hice una pregunta, ¿y ahora qué hago? Dice, esto parece el fin de todo. No, no, es el principio de todo. Tienes ahí un mapa que tienes que aprender a recorrerlo. Lo he hecho intuitivamente. He leído mucho sobre autismo, he escuchado a muchos autistas, esto yo lo recomiendo también. Me he puesto en contacto con asociaciones, he tenido la necesidad de conocer a otras personas con autismo porque nunca había conocido. Entonces, esto a mí me ha dado, pues claro, las herramientas para saber cómo funciono yo, cuáles son mis kriptonitas. El autoconocimiento en esta condición es fundamental. Y luego, bueno, pues todas esas emociones, porque esto es un duelo enorme, emocionalmente pasas de una emoción a otra, bueno, pues claro, porque se te para un poco la vida, te da miedo. Entonces, bueno, todo esto es un proceso que lleva tiempo y en el momento ya que me quité la máscara, que ya dije públicamente, soy autista, y no solo eso, yo doy gracias a Autismo España por la oportunidad de salir en un anuncio de televisión el año pasado, que me puso delante de todo el país y eso ha formado parte también de mi reconstrucción. Quitarme la máscara y decir, ya no me escondo. Soy Vanessa Almeida, soy autista y este es mi sistema nervioso y estoy bien. Es así, ¿no? Eso es un poco yo la lectura que hago de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco, esto es parte de mi historia y la verdad es que ahora estoy en mi mejor momento y estoy intentando a través de mi proyecto ayudar pues, al colectivo, ayudar a las familias, dar charlas de concienciación en colegios, todo lo que va surgiendo pues para poder ayudar que tanto se necesita. Qué importante es que la gente de nuestra comunidad ahora tenga la suerte de contar con testimonios como el tuyo y nos gustaría, desde tu experiencia, que nos contara un poco qué beneficios específicos puede aportar el deporte a una persona dentro del espectro autista. Bueno, pues a mí el deporte me ha salvado, no te puedo decir más. Yo he hecho deporte intuitivamente porque es lo que libera toxinas, te ayuda a dormir bien, te ayuda a que el sistema digestivo funcione bien. Esto en el autismo, en todas las personas es importante, pero en nosotros más. Si quieres autista, si quieres estar bien, haz deporte, 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 deporte. Yo solo puedo decir porque eso te ayuda a estar emocionalmente bien. Hombre, que tampoco hay que hacer deporte de alto rendimiento como yo, no tienes por qué subirte un 8000 ni a irte a un campeonato del mundo. Creo que tiene que ser un poco, pues oye, pues niveles 2, niveles 3, pues métete en la piscina, juega con una pelota, muévete, vete a hacer rutas. Si te gusta más ir al gimnasio, hay chavales que se van al gimnasio, no hace falta hacer todo un deporte, digamos, reglado, o como se está viendo ahora, ¿no? Todo, pues no, como salir a la calle y que haya movimiento o sudar un poquito, eso te va a ayudar a estar bien. Y eso no solo se los recomiendo a los autistas, a todo el mundo. Es fundamental. Y bueno, también en la línea de, como nos estás comentando, que siempre has hecho deporte y ahora con el diagnóstico de autismo, ¿crees que existen dificultades o barreras en el deporte para las personas con TEA que no siempre se visibilizan? Sí, claro. O sea, todas las personas con discapacidad en general tienen dificultades para acceder a ocio o deporte. Muchas veces por desconocimiento o falta de información. Y también, bueno, pues porque hay una carencia en el sistema, que la están, digamos, paliando un poco las asociaciones, que tienen sus propios entrenadores, tienen sus propios monitores. ¿Por qué? Porque el sistema no abarca eso. Y yo es algo que estoy trabajando desde 8000 sin barreras. Hay una parte del proyecto que es deporte inclusivo. ¿Qué significa deporte inclusivo? Estoy cogiendo apoyos de un montón de especialistas, no solo de autismo. Quiero decir, porque yo como lo estoy centrando es que haya un manual que abarque todas las discapacidades. Bueno, pues he encontrado un especialista, un médico especialista en TDAH, médicos especializados en parálisis cerebral. Estoy buscando gente muy potente para que me ayude a escribir este manual que vaya a un ayuntamiento y hacer formaciones masivas de técnicos. ¿Por qué? Porque no hay la demanda suficiente para decir, oye, voy a formar a todas las escuelas de surf. Eso no. Pero oye, que haya algo general, creo que es algo que se debe hacer. Entonces, creo que el deporte es algo que ahora mismo no es accesible, pero bueno, 8000 sin barreras está empujando para que sea accesible no solo a todas las personas con autismo, sino a todas las personas con discapacidad. Y en este sentido, ¿nos podrías dar así una pequeña píldora de algunas adaptaciones simples que creas que pueden marcar la diferencia en la práctica deportiva? ¿Para personas con autismo, por ejemplo? Sí.
Mira, como he dicho antes, la piscina. Creo que para nivel estrés, sensorialmente para nosotros, yo nado también mucho en piscina o en el mar. Sensorialmente, es un sitio muy agradable para nosotros. Lógicamente, yo en mi caso, si voy a la montaña, adaptaciones, yo digo adaptaciones. A mí el sol me hace daño. Para lo que vosotros es sol y puede ser muy agradable, para mí es muy agresivo para la piel. Entonces, ¿qué hago? Me protejo, me pongo, por ejemplo, camisetas de manga larga, me cubro con sombreros, mucha crema, me estoy todo el día protegiendo la piel, entonces puedo hacer mi deporte que me gusta, alpinismo o vela, pero estoy cuidándome. Entonces, cada uno tiene que buscar un poco, si tienes, depende un poquito tus kriptonitas, las cosas que te pueden sensorialmente, digamos, afectar, buscar soluciones. San Google y la IA ahora te pueden ayudar mucho. Metes ahí tiqui tiqui y creo que eso puede ayudar mucho a que puedas hacer una práctica deportiva accesible y adaptada, ¿no? Entonces, bueno, yo me estoy buscando esas cosillas que yo he estado hace 4 meses en el Himalaya, en un 8000, pegada el sol muy duro allí. Pues yo me he buscado mis cosas pues para que no me hiciese mucho daño el sol. Entonces, bueno, es un poco lo que puedo decir de adaptaciones, ¿no? Digamos, en nuestra condición. Bueno, pues muchísimas gracias porque nos ha quedado muy claro cómo vive en primera persona, ¿no? El hecho de tener un diagnóstico de TIA y practicar deporte, además de la manera en la que lo haces y todos los proyectos tan importantes que estás llevando a cabo, tanto divulgación en las universidades como, bueno, 8000 sin barreras. Nosotros esperamos que este proyecto vaya genial, que la labor tan importante que haces dure mucho, pero que cada vez sea menos necesaria porque esté cumpliendo sus objetivos. Y nada, agradecerte que participes con nosotras y que nuestra comunidad pues, pueda lucrarse de todos tus conocimientos. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, queremos volver a la idea que ha atravesado todo el episodio. El deporte no excluye por intención, pero puede excluir por diseño. Cuando hablamos de TIA, hablamos de otra forma de sentir el cuerpo. El ruido, la mirada del otro, la norma no dicha. Y cuando esos matices no se tienen en cuenta, lo que debería ser disfrute puede convertirse en sobreesfuerzo silencioso. Hablar de esto no es señalar, ni culpar, ni generar distancia. Es afinar la mirada. Es aprender a preguntarnos quién se queda fuera sin que nadie lo note. Es recordar que la verdadera inclusión no empieza cuando alguien logra adaptarse, sino cuando el entorno decide transformarse. Si este episodio te ha movido algo por dentro, si te ha hecho repensar una clase, un entrenamiento, una expectativa, entonces ya estamos sembrando el cambio. Seguimos construyendo espacios donde el movimiento no duela, donde participar no implique resistir, donde cada persona pueda habitar el deporte desde su propio ritmo. Porque cuando el entorno se adapta, el deporte deja de ser una exigencia y empieza a ser un lugar al que apetece volver. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayas disfrutado del té y del TEA.